El paganismo es un concepto religioso que cree en varias cosas, que es politeísta. Nada tiene que ver con el cristianismo, el judaísmo, el islam, que creen en un concepto monoteísta. El cristianismo se divide en varias facciones religiosas muy importantes a lo largo de la historia, al igual que el islam, al igual que el judaísmo, pero el paganismo, su auge fue antes de la penetración definitiva del cristianismo por todo Occidente y bueno, más allá de Occidente, porque en América también hay mayor presencia religiosa. El paganismo es un concepto religioso genérico empleado por los cristianos desde el siglo IV en el Imperio Romano para designar al conjunto de creencias que no pertenecían ni al cristianismo ni al judaísmo. El paganismo es un concepto religioso que se empleó por parte de los cristianos en el siglo IV, en el Imperio Romano, porque ellos no creen en una religión monoteísta, creen en el culto politeísta. Claro, primeramente ser pagano nada tiene que ver con las religiones que son el cristianismo, el judaísmo o el islam. Que ser pagano al final es en el culto a otras creencias, politeísta. Es la religión pagana. Religión y sistema de creencia de los paganos. Claro, los paganos se caracterizan por el culto politeísta y por la veneración de las fuerzas y ciclos naturales. Y luego se refiere en especial a las religiones europeas previas a la llegada del cristianismo. Hablando del concepto pagano, eh, si el pensamiento de la religión sabemos que es monoteísta y que Dios o los dioses, el dios cristiano, el dios judío, el dios del Islam, creó el mundo, para el paganismo nada tiene que ver. El paganismo cree en varios cultos. De ahí que la religión pagana sea politeísta y cree también en las fuerzas y en los ciclos naturales, es decir, cree en la naturaleza. Y bueno, pues tuvo un papel destacado con el nacimiento de la cuna occidental, con las principales potencias occidentales que fueron la antigua Grecia y la antigua Roma. Eso en Occidente, y es verdad que luego hubo otras potencias importantes en la parte oriental, que también eran prácticamente lo mismo, como Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, creían en diversos dioses. A partir de la penetración del cristianismo en Occidente, en Europa, sobre todo, es decir, en Europa, en el mundo occidental, esa situación ya de politeísta, es decir, la creencia en varias religiones o en varios dioses, decayó y todo el mundo quedó bajo la estructura medieval o sobre todo también del final del periodo de la antigüedad, en el cual bueno, pues, solo hubo una religión, que fue la religión cristiana, europea, el Islam, que surgió pues, en diversos lugares, bueno, la península es un ejemplo, pero también en parte de Oriente y en el norte de África, y bueno, el judaísmo, que apareció también, y es una religión pues, pues que es importante y bueno, se encuentra hoy en día en uno de los países más conocidos, como es Israel. De ahí es la religión judía en Israel, que es la mayoritaria en ese país que, bueno, pues es al final los tres conceptos religiosos más destacados de la humanidad. Es verdad que ha habido más religiones politeístas, pero todas ellas decayeron con la estructura que se hizo, sobre todo desde el final del Imperio Romano hasta la actualidad. Entonces, Occidente al final es cristiana y, bueno, pues es verdad que luego dentro del mundo occidental, con las divisiones de las religiones, todo ello, pues, hoy en día existen diferentes tipos de religiones en el mundo europeo. Porque el mundo europeo también hay que contar el mundo del otro lado del charco, como es América. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el paganismo, que por cierto nada tiene que ver con las religiones actuales desde su nacimiento, que fue cuando quedó como religión oficial, sobre todo el cristianismo en Europa y el judaísmo o el islam en otras zonas del mundo. Nada tiene que ver. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, que luego lo he dicho ya, y si os ha gustado este vídeo relacionado con el término pagano, darle a like, suscribiros y lo vuelvo a repetir. Soy historiador. Y os mando saludos. Adiós.